¿No podía dormir?, susurró la niña desde la cama del hospital, con los ojos grandes y tristes, fijos en la ventana. Extraño mucho a mi mamá. Esperanza Morales se detuvo frente a la puerta de la habitación 314. Había terminado su turno en el hospital pediátrico hacía una hora, pero algo en la voz quebrada de la niña la hizo regresar. Sus pies dolían dentro de los zapatos gastados, y aún le faltaban 40 minutos de manejo hasta su apartamento, pero no podía irse así. ¿Cómo te llamas, mi amor?, preguntó Esperanza entrando lentamente. La niña tenía el cabello castaño claro, y una carita pálida que se veía muy pequeña entre las sábanas blancas. Isabela, respondió la niña, volviendo su mirada hacia ella. Isabela Delgado, llegué hoy porque me puse mal otra vez. Papá dice que mi sistema inmune no funciona bien. Esperanza miró la tableta médica en la mesa. Lupus eritematoso sistémico juvenil. Apenas 7 años y ya cargando con tanto. Le recordó a su propia infancia en Guadalajara, cuando su papá trabajaba en la construcción, y su mamá limpiaba casas para que ella pudiera estudiar. ¿Sabes qué?, dijo Esperanza sentándose al borde de la cama. Cuando yo era pequeña, también tenía miedo por las noches. Mi abuela Remedios me daba algo muy especial que me ayudaba a dormir. ¿Qué era?, preguntó Isabela, curiosa. Esperanza dudó por un momento. En su casillero del hospital, guardaba la única cosa de valor que tenía, la muñeca de porcelana que había sido de su abuela. La había traído de México cuando su familia emigró tras la muerte de su padre en un accidente laboral en Phoenix. Era lo único que le quedaba de su abuela Remedios, quien la había criado en su casita de adobe en las afueras de Guadalajara. Espérame un momentito, le dijo a Isabela tocándole la frente con cariño. Ahora vengo. Caminó hasta los casilleros del personal donde las enfermeras guardaban sus cosas. Abrió el suyo, y ahí estaba. Esperancita, como le decía su abuela. La muñeca llevaba un vestido azul cielo, cabello rubio rizado y ojos celestes que parecían entender todo. Esta es Esperancita, dijo, regresando a la habitación con la muñeca en brazos. Fue de mi abuela y luego mía. Ella me cuidó, cuando tenía pesadillas, cuando extrañaba a mi papá, cuando llegamos a Estados Unidos, y todo era diferente. Isabela miró la muñeca con los ojos brillantes. Es muy antigua, dijo Esperanza, sonriendo levemente. Sí, tiene más de 80 años. Mira su vestido, todavía tiene los bordados que hizo mi bisabuela con sus propias manos. Isabela acarició el cabello de la muñeca con mucho cuidado. Está preciosa. ¿Pero no la vas a extrañar si se queda conmigo? Esperanza sintió un nudo en la garganta. Esa muñeca era lo único que tenía de su familia, de su historia. Pero ver a Isabela abrazarla contra su pecho, le hizo ver la misma paz que ella había sentido de niña. ¿Sabes qué pienso?, dijo Esperanza, suavemente. Creo que las muñecas especiales saben cuando una niña especial las necesita. Esperancita había estado con ella muchos años, pero ahora, en su corazón, sentía que la muñeca necesitaba a Isabela. ¿De verdad puedo quedarme con ella?, preguntó Isabela mirando a Esperanza con ojos suplicantes. Claro que sí. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué?, respondió la niña con la muñeca apretada contra su pecho. Que le vas a contar todas las noches, que la vas a cuidar mucho, y que cuando ya no la necesites, se la vas a dar a otra niña que esté triste como tú hoy. Isabela asintió con seriedad, abrazando la muñeca aún más fuerte. Te lo prometo. Gracias, señorita Esperanza. Me llamo Esperanza, como la muñeca. Isabela sonrió y se acomodó en su cama, ya con los ojos cerrados. Creo que ya me dio sueño, dijo, abrazada a Esperancita. Esperanza la arropó suavemente y se quedó un momento mirando cómo la niña respiraba más tranquila. Habían pasado 13 años desde que Esperanza llegó a Estados Unidos, trabajando como auxiliar mientras terminaba la preparatoria. Después, estudió enfermería en el Community College, siempre cuidando de su mamá Carmen, que limpiaba oficinas de noche. Nunca había tenido mucho, pero esa noche, viendo a Isabela dormir en paz, sintió que había hecho algo importante, algo que su abuela Remedios habría aprobado. 2 semanas después, Santiago Delgado aún intentaba encontrar a Esperanza Morales.
Los horarios del hospital cambiaban constantemente y cada vez que preguntaba por ella, le decían que trabajaba en el turno contrario. Era como perseguir una sombra. «Papá, ¿cuándo va a regresar la señorita Esperanza?», preguntó Isabela durante el desayuno, abrazando a Esperancita mientras Santiago le servía cereal. «No lo sé, mi amor, pero la vamos a encontrar para agradecerle». Santiago manejó hacia su oficina en Brickell, donde dirigía una empresa de software médico que había comprado 5 años atrás, cuando apenas era una startup. La había convertido en una compañía que trabajaba con hospitales en toda América Latina, pero últimamente se sentía desconectado de todo. Desde que Catalina murió en ese accidente automovilístico, trabajar era solo una forma de no pensar. Mientras tanto, en el hospital, Esperanza terminaba otro turno doble. Había tomado horas extras para juntar dinero más rápido. Necesitaba $1,000 para completar su certificación en enfermería cardiovascular pediátrica, un programa de 6 meses que le abriría mejores oportunidades. «Mija, te vas a enfermar trabajando tanto», le dijo su mamá Carmen cuando Esperanza llegó a su apartamento en Jalea. «Ya son las 11 de la noche. Solo por unos meses más, ma. Una vez que tenga la certificación, puedo aplicar para el puesto de supervisora en cardiología pediátrica. El sueldo es casi el doble». Carmen secó los platos que había lavado después de llegar de limpiar oficinas. A los 55 años todavía trabajaba de noche para ayudar con los gastos. «¿Y qué pasó con tu muñeca? Vi que no la trajiste hoy». Esperanza le contó sobre Isabela, sobre cómo la niña se había quedado dormida abrazando a Esperancita. «Hiciste bien, mija. Tu abuela Remedios siempre decía que los regalos más importantes son los que salen del corazón, no de la cartera». El jueves de la siguiente semana, Santiago tuvo que llevar a Isabela a su cita de control. El doctor quería revisar cómo estaba respondiendo al nuevo medicamento. Santiago había reorganizado sus juntas para poder acompañarla siempre a las citas médicas, algo que había aprendido a hacer después de la muerte de Catalina. Esperanza estaba cubriendo el turno de día cuando los vio entrar. Isabela la corrió hacia ella en cuanto la reconoció. «Señorita Esperanza, Esperancita me ha cuidado muy bien». Santiago se quedó sin palabras. La mujer frente a él era más joven de lo que había imaginado, tal vez unos 28 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo, y ojos color miel que brillaban con una calidez genuina. Llevaba puesto el uniforme azul del hospital, pero algo en su forma de abrazar a Isabela le dijo que era una persona especial. «¿Usted es la enfermera que le regaló la muñeca?», preguntó Santiago extendiendo la mano. «Soy Santiago Delgado, el papá de Isabela». «Esperanza Morales», respondió ella, sintiendo una corriente extraña cuando se tocaron las manos. «Su hija es muy especial, señor Delgado». «¿Cómo supo que tenía que hacer eso?». «Llevaba semanas sin dormir bien y desde que tiene la muñeca ha estado mucho mejor». Esperanza se sonrojó un poco. «A veces los niños solo necesitan algo que los haga sentir acompañados. Yo perdí a mi papá cuando era chica, y sé lo que se siente estar asustada por las noches». «Papá», interrumpió Isabela, «¿podemos invitar a la señorita Esperanza a comer? Quiero enseñarle cómo Esperancita me ayuda a hacer la tarea». Santiago se rió, una risa genuina que no había salido de él en meses. «¿Le gustaría? Hay un restaurante colombiano muy bueno cerca de aquí, Medellín, en Miami. Sería mi forma de agradecerle lo que hizo por Isabela». Esperanza dudó. Tenía una política de no involucrarse con las familias de los pacientes, pero Isabela la miraba con tanto cariño, y Santiago parecía tan sincero. «Me encantaría, pero no puedo quedarme mucho tiempo, tengo que estudiar para unos exámenes». «¿Estudia algo más aparte de enfermería?». «Estoy sacando una certificación en cardiología pediátrica, es un programa de 6 meses muy intensivo». Una hora después, estaban sentados en Medellín, un restaurante pequeño con paredes llenas de fotos de Colombia y música vallenata de fondo. Isabela había pedido que sentaran a Esperancita en su propia silla, y estaba muy ocupada dándole de comer arepa invisible. «¿De qué parte de Colombia es usted?», preguntó Esperanza. «De Bogotá. Llegué aquí cuando tenía 18 años con una beca para estudiar ingeniería en el MIT. Mi papá trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, y mi mamá era maestra. Querían que tuviera mejores oportunidades,
Y siempre quiso tener una empresa. No exactamente. Después del MIT trabajé en varias compañías de tecnología en Boston. Pero hace 8 años vi la oportunidad de comprar una startup que hacía software para hospitales. Me mudé a Miami porque quería estar más cerca de América Latina y porque Catalina, mi esposa, era de aquí. Santiago hizo una pausa tocando su anillo de matrimonio que todavía llevaba puesto. Ella murió hace 2 años en un accidente automovilístico. Desde entonces Isabela y yo hemos estado aprendiendo a vivir solos. Lo siento mucho, dijo Esperanza sinceramente. Perder a alguien que amas es muy difícil. ¿Y usted cuál es su historia? Esperanza le contó sobre Guadalajara, sobre cómo su papá había muerto cuando ella tenía 15 años en un accidente, en una construcción en Phoenix, donde había ido a buscar trabajo, sobre cómo su mamá había decidido venir a Estados Unidos para darle un futuro mejor. Llegamos a Miami sin saber inglés, sin conocer a nadie. Yo terminé la preparatoria trabajando los fines de semana, limpiando casas con mi mamá. Después estudié enfermería en el Miami-Dade College, pero siempre he querido especializarme. ¿Por qué cardiología pediátrica? Porque los niños del corazón son los más valientes que he conocido. Y porque mi abuela Remedios, la que tenía la muñeca, murió de un problema del corazón que tal vez se podría haber arreglado si hubiera tenido mejor atención médica. Isabela la había estado escuchando mientras jugaba con su muñeca. Tu abuela está en el cielo con mi mamá. Sí, mi amor. Creo que sí. Entonces ya se conocen, seguro se hicieron amigas. Santiago sonrió viendo cómo Isabela había conectado con Esperanza de una manera que no había visto desde la muerte de Catalina. ¿Sabes qué? Dijo. Creo que esto no es coincidencia. Creo que usted llegó a nuestras vidas justo cuando la necesitábamos. Las siguientes semanas pasaron como un sueño. Santiago comenzó a aparecer en el hospital durante los descansos de Esperanza, siempre con alguna excusa, que Isabela había dejado un dibujo para ella, que quería agradecerle con café cubano de la cafetería de enfrente, que necesitaba preguntarle algo sobre el cuidado de Isabela. Ese hombre está enamorado de ti, le dijo Rosa, su compañera de trabajo, mientras tomaban café en la sala de enfermeras. Y no lo disimula nada. No digas tonterías, respondió Esperanza, pero sentía las mejillas calientes. Solo está agradecido por lo de la muñeca. Esperanza. Yo tengo 40 años y 3 divorcios. Sé reconocer a un hombre enamorado cuando lo veo. Los domingos se habían vuelto especiales. Santiago e Isabela la pasaban a buscar después de misa y se iban a la playa de South Beach, o al parque Bayfront. Isabela había insistido en que Esperancita necesitaba conocer Miami, y Esperanza se divertía viendo cómo la niña le explicaba todo a su muñeca. Mira, Esperancita, decía Isabela, sentada en la arena mientras construían castillos. Ese es el mar donde vive mi abuela Catalina ahora. Papá dice que está cuidándonos desde las nubes. Santiago se sentó junto a Esperanza, viendo cómo Isabela jugaba. Ha mejorado mucho desde que usted llegó a nuestras vidas, dijo. Los doctores están sorprendidos. Sus niveles de inflamación han bajado. Está durmiendo mejor. Está más activa. Los niños son muy sensibles al estrés y a la felicidad, explicó Esperanza. Cuando se sienten seguros y queridos, sus cuerpos responden mejor al tratamiento. ¿Y usted, se siente segura y querida?, le preguntó Santiago. Esperanza lo miró sintiendo que se le aceleraba el pulso. No sé qué quiere decir. Creo que sí sabe. Un sábado por la tarde, Esperanza los invitó a su apartamento en Jalea. Quería enseñarle a Isabela a hacer tortillas como su abuela le había enseñado a ella. Mira, primero pones la masa así, le explicó a Isabela, que estaba parada en una silla para alcanzar el mostrador. Tienes que sentir si necesita más agua o más harina. Santiago ayudaba pasándole los ingredientes, pero principalmente los observaba. Esperanza se veía diferente en su casa, más relajada, más ella misma. Su mamá Carmen había llegado temprano del trabajo para conocerlos, y estaba contándole a Isabela historias de cuando Esperanza era niña. ¿Sabías que tu nueva amiga una vez se escapó de la casa para buscar a su papá cuando él se fue a trabajar a Estados Unidos?, le contó Carmen. Tenía 6 años y caminó 5 kilómetros antes de que la encontráramos. ¿En serio?, preguntó Isabela fascinada.
En serio, siempre ha sido muy testaruda mi hija. Santiago se rió. Eso no me sorprende nada. Después de cenar, mientras Isabela jugaba en la sala con Esperancita, Santiago ayudó a Esperanza a lavar los platos. Su mamá es increíble, dijo. Se nota de dónde sacó usted su fortaleza. Ella sacrificó todo por mí. Dejó su familia en México, su trabajo, sus amigas, todo para darme una oportunidad mejor. Y no ha pensado en formar su propia familia. Esperanza se quedó callada un momento. Siempre he estado tan ocupada estudiando y trabajando. Además, los hombres que he conocido se asustan cuando les digo que quiero ser más que solo enfermera de piso. Quieren que sea la esposa tradicional que se queda en casa. Eso sería desperdiciar todo su talento. ¿Usted no querría una esposa que se quedara en casa cuidando a Isabela? Santiago la miró directamente a los ojos. Yo quiero a alguien que ame a Isabela tanto como yo, pero que también tenga sus propios sueños. Catalina era abogada, trabajaba en inmigración, ayudando a familias latinas. Nunca quise que dejara de ser quien era. Esa noche, después de que Santiago e Isabela se fueron, Carmen se sentó con su hija en el sofá. Me gusta ese hombre, dijo sin rodeos, y se nota que está loco por ti. Ay, ma, apenas nos conocemos. Esperanza. Yo he visto cómo te mira y he visto cómo lo miras tú también. No seas tonta. Es que somos muy diferentes. Él es dueño de una empresa, tiene dinero, una casa grande, yo vivo en un apartamento rentado, y trabajo turnos dobles para pagar mis estudios. ¿Y qué? Tu papá era albañil y yo era costurera, pero nos amábamos. El amor no entiende de clases sociales, mi hija. Pero Esperanza no podía sacarse de la mente los comentarios que había escuchado antes. Un exnovio le había dicho que nunca la presentaría a su familia, porque no era de su nivel. Otro le había sugerido que dejara de estudiar porque las mujeres, que saben demasiado, intimidan a los hombres. Las dudas la atormentaban, pero cada domingo que pasaba con Santiago e Isabela, sentía que pertenecía a algún lugar por primera vez en años. Todo cambió una noche de octubre. Esperanza salía del hospital después de un turno particularmente difícil, cuando se encontró con Santiago en el estacionamiento. Él se veía preocupado. ¿Qué hace aquí tan tarde?, preguntó ella. La estaba esperando. Isabela tuvo otra crisis esta tarde, pero ya está mejor. Quería agradecerle por enseñarnos esos ejercicios de respiración, le ayudaron mucho. Esperanza se sintió aliviada, pero entonces se dio cuenta de que Santiago tenía algo más que decirle. ¿Está todo bien?, preguntó ella, con un tono preocupado. Santiago respiró profundo. Esperanza, no sé cómo decir esto sin sonar loco, pero me he enamorado de usted. Esperanza sintió que el mundo se detenía. Santiago, sé que tal vez es muy pronto y sé que nuestras vidas son complicadas, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento es solo agradecimiento. Isabela la ama como a una madre y yo no puedo imaginar mi vida sin usted. Esperanza sintió lágrimas en los ojos, pero no eran de felicidad. No puede amarme, susurró. ¿Por qué no? Porque venimos de mundos diferentes. Usted es exitoso, tiene una empresa, dinero. Yo soy solo una enfermera que todavía vive con su mamá, y limpia casas los fines de semana para pagar sus estudios. Eso no me importa. A mí sí me importa, gritó Esperanza, sorprendiéndose de su propia intensidad. No quiero ser la pobre mexicana que se casó con el rico colombiano. No quiero que la gente piense que estoy con usted por su dinero. Santiago se acercó tratando de tomarle las manos, pero ella se alejó. Esperanza, yo no pienso eso. Nunca pensaría eso. Tal vez usted no, pero otros sí. Ya me ha pasado antes, Santiago. He escuchado los comentarios, las risitas, las miradas. Mírala, mexicanita. Cree que puede conseguir algo mejor. Eso es gente ignorante, pero duele igual. Esperanza se limpió las lágrimas. No puedo vivir así. No puedo estar siempre preguntándome si me ama por quien soy, o por lástima. Santiago sintió como si le hubieran pegado en el estómago. Esperanza, por favor, escúcheme. No, Santiago, es mejor así. Isabela es mi paciente nada más, y usted necesita encontrar a alguien de su mundo.
Esperanza subió a su auto y se fue, dejando a Santiago solo en el estacionamiento, con el corazón roto y sin entender qué había pasado. Esa noche, por primera vez en semanas, Isabela no pudo dormir abrazando a Esperancita, preguntándose por qué sentía que algo malo había pasado. Era una noche de noviembre cuando la tormenta llegó a Miami. El viento golpeaba las ventanas del hospital con furia, y la lluvia caía tan fuerte que parecía que el cielo se había roto. Esperanza estaba terminando su ronda de las 3 de la mañana cuando vio dos figuras empapadas en la entrada de emergencias. Santiago cargaba a Isabela en brazos, ambos completamente mojados. La niña tenía fiebre y había vomitado en casa, síntomas que siempre asustaban cuando se trataba de su condición autoinmune. «Necesito ayuda», gritó Santiago a la enfermera de admisiones. «Mi hija tiene lupus y se puso muy mal». Esperanza corrió hacia ellos sin pensarlo. «¿Qué pasó?», preguntó ella, su voz llena de preocupación. Santiago la miró, su expresión pasó de pánico a alivio al verla. «Esperanza. Isabela me despertó con fiebre muy alta, vomitando. No quise esperar hasta mañana». «Hiciste bien», respondió Esperanza. «Vamos a llevarla a emergencias pediátricas». Mientras trasladaban a Isabela, Esperanza notó que la niña aún abrazaba a Esperancita, pero la muñeca se veía maltratada, como si hubiera sido abrazada con demasiada fuerza durante semanas. «Señorita Esperanza», susurró Isabela mientras la ponían en la camilla. «Ya no está enojada conmigo». «¿Enojada?» «No, mi amor, nunca estuve enojada contigo». «Entonces, ¿por qué no vino a verme?» «Esperancita dice que usted está triste como yo». Esperanza sintió que se le quebraba la voz. Es complicado», respondió, no sabiendo qué decir. Los exámenes de sangre mostraron que Isabela tenía una infección que había provocado un brote de su lupus. Nada grave, pero necesitaba quedarse hospitalizada por unos días para observación. Santiago se negó a irse del hospital. Se quedó en la silla junto a la cama de Isabela, viendo cómo dormía después de que le dieran medicamento para la fiebre. «¿Puede ir a casa a cambiarse?», le preguntó Esperanza durante una de sus rondas. «Yo la voy a cuidar». «No, ya la dejé una vez cuando estaba enferma y mire lo que pasó». «¿De qué habla?», preguntó Esperanza, sorprendida. «Las últimas semanas han sido terribles para ella. Está triste, no quiere jugar. Sus marcadores médicos empeoraron. Todo porque yo no supe luchar por usted como debía». Esperanza se sentó en la otra silla, confundida. «¿Qué quiere decir?». «Que nunca me puse a pensar en lo que debe ser llegar a un país sin nada, trabajar el doble para demostrar que mereces estar aquí, escuchar comentarios sobre tu acento, sobre tu origen. Yo llegué con una beca al MIT, usted llegó limpiando casas con su mamá». Santiago se pasó las manos por el cabello. «Cuando usted me dijo que tenía miedo de ser vista como la pobre mexicana que se casó con el rico colombiano, yo debía entender que no era vanidad, era protegerse de algo que ya había vivido». Esperanza se quedó callada sintiendo que algo se movía en su pecho. «Santiago, yo no la amo porque necesite que alguien me salve. La amo porque usted es la mujer más fuerte que conozco. Usted salvó a Isabela esa primera noche, pero también me salvó a mí de vivir como un fantasma». En ese momento, Isabela abrió los ojos. «Papá, señorita Esperanza, aquí estamos», dijo la niña estirándose un poco. «Mi amor», dijo Esperanza acercándose a la cama. Isabela se incorporó un poco, todavía abrazando a Esperancita. «Tengo algo que decirle, señorita Esperanza». La niña extendió la muñeca hacia ella. «Quiero regresarle a Esperancita». «¿Por qué, mi amor? ¿Ya no la necesitas?». «Sí, la necesito», dijo Isabela, con los ojos quebrados. «Pero usted la necesita más». «Esperancita me dijo que usted está muy triste, y que las muñecas especiales tienen que cuidar a las personas que más lo necesitan». Esperanza tomó la muñeca sintiendo el peso de todos los años, todas las noches de miedo, todos los sueños que había cargado. «Isabela, pero solo me la puedes quedar si prometes una cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Isabela. «Que vas a regresar con nosotros, porque mi papá está muy triste sin usted, y yo también.
Y Esperancita dice que las familias de verdad no se dejan solas cuando hay tormenta. Santiago se acercó sacando algo del bolsillo de su chaqueta mojada. Era una cajita pequeña de terciopelo azul. Isabela tiene razón, dijo mirando a Esperanza. Las familias no se dejan solas durante las tormentas, y nosotros queremos que usted sea nuestra familia. Abrió la cajita revelando un anillo sencillo pero hermoso. El diamante central estaba rodeado de pequeñas esmeraldas. Las esmeraldas son por Colombia, mi país. El diamante es por México, su país. Y el oro que los une, somos nosotros, creando algo nuevo juntos. Esperanza miró el anillo, luego a Isabela y finalmente a Santiago. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy la madrastra que Isabela necesita? Ya eres la madrastra que necesito, dijo Isabela con la honestidad de una niña de 7 años, desde la primera noche que me diste a Esperancita. ¿Y si la gente habla? ¿Y si dicen que estoy con usted por su dinero? Entonces les vamos a demostrar que están equivocados, dijo Santiago, todos los días con cada decisión que tomemos juntos. Santiago se arrodilló junto a la cama del hospital. Esperanza Morales. ¿Quiere casarse conmigo? ¿Quiere ser la mamá de Isabela y construir una familia con nosotros? Esperanza sintió todas sus defensas derrumbándose. Vio a Santiago no como el hombre exitoso, sino como el hombre que había manejado bajo la tormenta porque su hija estaba enferma. Vio a Isabela no como la hija de un paciente, sino como la niña que había decidido amarla desde la primera noche. Y vio a Esperancita, la muñeca que había cargado tantos sueños, tantos miedos, tantas esperanzas. Sí, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, Santiago, sí, Isabela, quiero ser su familia. Santiago le puso el anillo en el dedo mientras Isabela aplaudía desde la cama. Los tres se abrazaron, creando un círculo de amor que había comenzado con un acto de generosidad y que ahora se convertía en una promesa de futuro. Afuera, la tormenta empezaba a calmarse y los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas del hospital. Esperanza miró hacia el cielo que se aclaraba, y sintió por primera vez en su vida que estaba exactamente donde tenía que estar. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, cambios y felicidad. Esperanza se mudó gradualmente a la casa de Santiago en Coral Gables, llevando sus pocas pertenencias, y a su mamá Carmen, quien insistió en mantener su independencia, pero aceptó quedarse en la casita de huéspedes del jardín. Esta casa necesitaba risas de mujer, dijo Carmen el primer día, viendo cómo Isabela le enseñaba cada rincón a Esperancita. Se sentía muy silenciosa. Santiago había logrado convencer a Esperanza de que completara su certificación en cardiología pediátrica. Él se encargó de los $10,000 que costaba el programa, pero lo hizo de una manera que respetaba su orgullo. Lo registró como un préstamo formal con pagos mensuales razonables. No es caridad, le explicó. Es una inversión en nuestra familia. Cuando usted sea supervisora de cardiología pediátrica, vamos a ser socios en esto. Esperanza terminó el programa de 6 meses con las mejores calificaciones de su clase. El día de la graduación, Santiago e Isabela estaban en primera fila con carteles hechos en casa que decían: «Felicidades, mamá Esperanza». Isabela había insistido en que Esperancita también necesitaba un diploma diminuto. El Hospital Jackson Memorial le ofreció inmediatamente el puesto de supervisora del programa de cardiología pediátrica, casi doblando su salario anterior. Esperanza aceptó con la condición de que pudiera implementar un programa de capacitación para enfermeras de habla hispana. Muchas familias latinas se sienten perdidas en el hospital, porque no entienden bien las explicaciones médicas, le explicó al director. Si tenemos más personal bilingüe capacitado, podemos brindar mejor atención. Santiago, inspirado por el trabajo de Esperanza, estableció un programa de becas en su empresa para estudiantes de enfermería inmigrantes. Lo llamó Programa Esperancita en honor a la muñeca que había cambiado sus vidas. Mi esposa me enseñó que el éxito verdadero no es solo construir una empresa, dijo en la presentación del programa. Es abrir puertas para que otros también puedan construir sus sueños. La boda se planeó para mayo, pero no sin algunos desafíos. La familia de Santiago en Bogotá tenía dudas sobre que se casara tan pronto después de la muerte de Catalina, y con una mujer que no conocían. ¿Te darás tiempo a mi mamá?,
le dijo Santiago a Esperanza después de una videollamada tensa. Está asustada de que esté reemplazando a Catalina. No entiende que el corazón puede amar de maneras diferentes y si nunca me acepta, entonces es su pérdida. Pero creo que cuando la conozca, va a entender por qué me enamoré de usted. La primera prueba llegó cuando la mamá de Santiago, doña Lucía, vino a Miami 2 meses antes de la boda. Era una mujer elegante de 60 años, acostumbrada a la alta sociedad bogotana y claramente escéptica sobre la novia de su hijo. ¿Así que usted es enfermera?, preguntó durante la primera cena con un tono que no era exactamente despectivo, pero tampoco cálido. Sí, señora, supervisora de cardiología pediátrica, respondió Esperanza, manteniendo la calma. Qué interesante. ¿Y su familia a qué se dedica? Santiago intervino antes de que la conversación se pusiera tensa. Mamá, la familia de Esperanza son personas trabajadoras que emigraron para darle mejores oportunidades a su hija, como nosotros le dimos mejores oportunidades a mí enviándome a estudiar a Estados Unidos. Doña Lucía miró a Isabela, que estaba sentada junto a Esperanza, compartiendo su comida, sin que nadie se lo pidiera. ¿Y usted cómo se siente con esta situación, Isabela? ¿Qué situación, abuela? Con que tu papá se vaya a casar otra vez. Isabela miró a Esperanza con una sonrisa radiante. Estoy súper feliz. Esperanza me está enseñando a hacer tortillas y me lee cuentos en español, y cuando tengo pesadillas me abraza como lo hacía mi mami Catalina. Y lo mejor es que ahora tengo 2 mamás cuidándome desde el cielo y en la tierra. La honestidad de Isabela desarmó las defensas de doña Lucía. Esa noche, mientras ayudaba a Esperanza a lavar los platos, la señora mayor le habló sinceramente. Perdóneme si fui fría. Es que Catalina era como una hija para mí, y tenía miedo de que Santiago estuviera tratando de olvidarla. Señora Lucía, yo nunca voy a tratar de reemplazar a Catalina. Isabela me ha contado tantas cosas hermosas sobre su mami, y yo quiero que siempre la recuerde con amor. Yo solo quiero agregar más amor a esta familia, no quitar el que ya existía. ¿Sabe que me convence de que usted es la mujer correcta para mi hijo? ¿Qué? Que Isabela se ve feliz de una manera que no había visto desde que murió Catalina. Los niños no mienten sobre estas cosas. La boda se celebró en mayo en el jardín de la casa de Coral Gables, decorado con flores colombianas y mexicanas. Carmen caminó a Esperanza hacia el altar, orgullosa y hermosa, en un vestido azul que habían escogido juntas. Tu papá estaría tan orgulloso, le susurró mientras caminaban. Mirad todo lo que lograste, mi hija. Santiago esperaba al final del pasillo con un traje gris y una sonrisa que no había usado en años. A su lado estaba Isabela, radiante en su vestido de flores color melocotón, cargando a Esperancita y una nueva muñeca más pequeña que Santiago había mandado hacer especialmente para la boda. Esta es Carmencita, le había explicado Santiago a Isabela. Es la hermana pequeña de Esperancita, como Esperanza va a ser tu nueva mamá. La ceremonia fue oficiada por el padre Martínez, el sacerdote que había bautizado a Isabela, y que había conocido a Catalina. Habló sobre el amor que no compite, sino que se multiplica, sobre las familias que se forman no solo por sangre, sino por elección. Santiago acepta a Esperanza como su esposa, prometiendo amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Sí, acepto y prometo amarla no solo como esposa, sino como la madre de Isabela, y como mi compañera en todo. Esperanza. ¿Acepta a Santiago como su esposo? Prometiendo amarlo y respetarlo. ¿Y acepta también a Isabela como su hija? Sí, acepto a Santiago como esposo, y a Isabela como la hija de mi corazón. Cuando se besaron, Isabela gritó: ¡Viva! Y todos los invitados aplaudieron. Doña Lucía lloraba en primera fila, finalmente convencida de que su hijo había encontrado el amor verdadero otra vez. La fiesta duró hasta muy tarde con música colombiana y mexicana, comida de ambos países y muchos brindis. Santiago había invitado a todo el personal de enfermería del hospital, y Carmen bailó salsa con el doctor Hernández, quien había venido con su esposa. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Santiago a Esperanza mientras bailaban su primera canción como esposos. ¿Qué? Que empezó con un acto de generosidad pura. Su abuela estaría orgullosa de saber que su muñeca fue el comienzo de esta historia.
Esperanza miró hacia las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo de Miami. Sintió una presencia cálida, como si su abuela Remedios y Catalina estuvieran allí bendiciendo esta nueva familia. ¿Sabes qué pienso yo?, dijo, besando a su esposo bajo la luna llena. Que las mejores historias de amor empiezan cuando no las buscamos. Empiezan cuando decidimos ser generosos, cuando decidimos amar sin esperar nada a cambio. Isabela se acercó corriendo con ambas muñecas en brazos. Mirad, Esperancita y Carmencita quieren bailar también. Los tres bailaron juntos bajo las estrellas, padre, madre e hija, con las muñecas que habían sido testigos de su historia. Una familia que se había formado no por casualidad, sino por la decisión diaria de elegirse, de cuidarse, de amarse, a pesar de las diferencias y los miedos. Santiago había reestructurado su empresa para trabajar más desde casa. Había promocionado a su vicepresidente y establecido oficinas más autónomas en Colombia y México, visitándolas solo una vez al mes. La tecnología le permitía estar presente para Isabela y Esperanza, sin abandonar completamente su trabajo. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana?, preguntó Isabela mientras los tres se preparaban para irse a su luna de miel a Cartagena. ¿Qué, mi amor? Vamos a empezar a vivir felices para siempre, como en los cuentos, pero mejor porque esto es de verdad. Y tenía razón. Esta no era una historia de hadas, sino algo mucho mejor. Era una historia real de amor que se había construido día a día con trabajo, paciencia y la decisión constante de elegirse mutuamente. 2 años después, el sol de diciembre entraba por las ventanas del nuevo consultorio de Esperanza en el Hospital Jackson Memorial. Como directora del programa de cardiología pediátrica bilingüe, había logrado reducir las complicaciones postoperatorias en pacientes latinos en un 30%, simplemente asegurándose de que las familias entendieran completamente los cuidados necesarios. Doctora Delgado, la llamó su asistente desde la puerta. Esperanza sonrió. Había mantenido su apellido profesionalmente como Morales Delgado, pero escuchar «doctora» nunca dejaba de sorprenderla. Acababa de terminar su maestría en administración hospitalaria estudiando las noches que no tenía guardia. «Dígame, Patricia». Su esposo la llamó. «Dice que Isabela tiene algo muy importante que enseñarle cuando llegue a casa». Esperanza revisó su reloj. Las 4 de la tarde. Santiago había ajustado su horario para recoger a Isabela de la escuela todos los días, y ahora trabajaba principalmente desde casa, manejando su empresa de software médico a través de videoconferencias y viajes mensuales a las oficinas de Bogotá y Ciudad de México. «Dígale que salgo en 20 minutos». Al llegar a casa, Esperanza encontró a Santiago en la cocina preparando café, con Carmencita, la gata que habían adoptado 6 meses atrás, dormida en su hombro. Habían nombrado a la gata en honor a la segunda muñeca que ahora vivía en el cuarto de Isabela junto a Esperancita. «¿Dónde está Isabela?», preguntó Esperanza besando a Santiago en su cuarto mientras él preparaba la sorpresa. «¿Cómo estuvo tu día?». «Bien. Operamos a una niña de 5 años, cirugía cardíaca compleja. Todo salió perfecto, pero la familia estaba muy asustada hasta que les expliqué todo en español». Santiago la abrazó por la cintura. «Te he dicho últimamente que estoy orgulloso de ti solo todos los días». «Mami, Esperanza, ven acá», gritó Isabela desde arriba. Esperanza subió las escaleras hacia el cuarto que había sido redecorado para reflejar los gustos de Isabela. Paredes color lavanda, estrellas fosforescentes en el techo y una biblioteca llena de libros en español e inglés. En la repisa especial estaban Esperancita y Carmencita, cuidadosamente acomodadas. «¿Qué es la sorpresa, mi amor?», preguntó Esperanza. Isabela, ahora de 9 años, había crecido mucho. Su lupus estaba controlado completamente, y rara vez tenían crisis. Los doctores decían que la estabilidad emocional había sido clave en su mejoría. «Mira», dijo Isabela mostrándole una hoja de papel. «Es mi ensayo para la escuela. Tenía que escribir sobre mi héroe». Esperanza leyó el título «Mi mami del corazón» por Isabela Delgado Morales. «Mi héroe no usa capa ni tiene superpoderes como los de las películas. Mi héroe usa uniforme azul del hospital y tiene las manos más suaves del mundo. Mi mami Esperanza no es mi mami de sangre, pero es mi mami del corazón. Cuando yo tenía 7 años y estaba muy enferma,
Ella me regaló su muñeca más especial para que no tuviera miedo. No sabía que era pobre y que esa muñeca era lo único valioso que tenía. Mi mami Esperanza vino de México cuando era adolescente. Tuvo que trabajar muy duro para estudiar enfermería y ayudar a su mamá, mi abuela Carmen. Ahora es doctora en el hospital y ayuda a niños como yo. Lo que más admiro de mi mami Esperanza es que nunca se rindió. Cuando mi papá le dijo que la amaba, ella tuvo miedo porque pensó que él solo sentía lástima por ella. Pero mi papá le demostró que la amaba por ser valiente, inteligente y generosa. Ahora somos una familia real. Mi mami Catalina está en el cielo cuidándome, pero mi mami Esperanza está aquí cuidándome todos los días. Ella dice que el corazón es como una casa. Siempre hay lugar para más amor. Mi héroe me enseñó que las familias no solo nacen, también se eligen, y yo la elijo a ella todos los días para ser mi mami del corazón. Esperanza terminó de leer con lágrimas en los ojos. Isabela, esto es precioso. ¿Te gusta? Mi maestra dice que lo van a publicar en el periódico de la escuela. Me encanta. Pero, ¿sabes qué me gusta más? ¿Qué? Que tú eres mi héroe también. Tú me enseñaste que el amor no tiene que ser perfecto para ser real. Santiago apareció en la puerta escuchando la conversación. ¿Qué están haciendo mis dos mujeres favoritas? Papi, ¿puedes leer mi ensayo? Mientras Santiago leía, Esperanza observó el cuarto de Isabela. En la pared había fotos de toda la familia. Santiago, Esperanza, Isabela, Carmen, doña Lucía durante su última visita, incluso una foto de Catalina que Isabela había insistido en mantener visible. Esta foto es de cuando mis dos mamás se conocieron en el cielo, había explicado Isabela un día, refiriéndose a una foto donde Esperanza sostenía el retrato de Catalina. Se hicieron amigas y decidieron cuidarme juntas. En el escritorio de Isabela había un proyecto de ciencias sobre la inmunología, inspirado en su propia condición. Quería ser doctora cuando fuera grande, especializada en lupus pediátrico, para ayudar a otros niños como ella. Santiago terminó de leer el ensayo y abrazó a Isabela. Estoy muy orgulloso de ti, mi amor. Y tu mami Catalina también estaría orgullosa. Lo sé, papi. Anoche soñé con ella, estaba jugando con Esperancita en un jardín muy bonito y me dijo que ustedes dos son la pareja perfecta para cuidarme. Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Santiago y Esperanza se sentaron en la terraza que daba al jardín. Carmencita se había instalado en el regazo de Esperanza, ronroneando suavemente. ¿Te acuerdas de hace 2 años cuando pensabas que veníamos de mundos muy diferentes? Preguntó Santiago. ¿Cómo olvidarlo? Casi arruino la mejor cosa que me había pasado en la vida por miedo. ¿Y ahora qué piensas? Esperanza miró hacia la ventana del cuarto de Isabela, donde se veía la luz suave de la lámpara que dejaban prendida toda la noche. Ahora pienso que no veníamos de mundos diferentes, veníamos del mismo mundo. El mundo de las personas que han conocido la pérdida, que han trabajado duro por sus sueños, que creen que el amor puede curar las heridas más profundas. Santiago tomó su mano acariciando el anillo que ahora llevaba junto a una banda de matrimonio sencilla. El programa de becas ya ha ayudado a 15 estudiantes de enfermería, y el programa bilingüe del hospital ha atendido a más de 200 familias este año. ¿Sabes qué quiero hacer el próximo año?, preguntó Santiago. Expandir el programa de becas a México y Colombia, trabajar con universidades allá para que los estudiantes puedan venir a hacer intercambios aquí. Esperanza sonrió. ¿Y sabes qué quiero hacer yo? ¿Qué? Escribir un libro sobre cuidado pediátrico bilingüe para que otros hospitales puedan implementar programas similares. Se quedaron en silencio un momento, escuchando los sonidos de la noche en Miami, el viento en las palmeras, el tráfico lejano, la música que venía de la casa de los vecinos. Esperanza. Sí. ¿Crees que tu abuela Remedios sabía que Esperancita iba a hacer todo esto? Esperanza miró hacia las estrellas, sintiendo esa presencia cálida que a veces percibía en los momentos más importantes. Creo que mi abuela sabía que el amor verdadero siempre encuentra la manera de crecer, que una muñeca hecha con amor puede llevar ese amor a través de generaciones, a través de fronteras, a través de cualquier obstáculo. Santiago la besó suavemente.
Te amo, Esperanza Morales de Delgado. Y yo te amo a ti, Santiago Delgado de Morales. Arriba, en su cuarto, Isabela dormía profundamente, abrazada a sus dos muñecas. Esperancita y Carmencita descansaban en sus brazos como guardianas de los sueños de una niña que había aprendido que el amor no se acaba, solo se multiplica. En el buró junto a su cama había una foto nueva. Mi familia perfecta, la que elegimos y la que nos eligió. Porque algunas historias de amor no empiezan con un flechazo o una coincidencia romántica. Algunas empiezan con un acto simple de generosidad. Una enfermera cansada que regala su tesoro más preciado a una niña asustada, sin saber que está plantando la semilla de una historia que cambiará 3 vidas para siempre. Y algunas familias no nacen. Se crean día a día con decisiones pequeñas y grandes, con miedos superados y sueños compartidos, con muñecas de porcelana que cargan el amor de una generación a otra, recordándoles a todos que el amor verdadero no se puede comprar, solo se puede dar. La historia había empezado con una muñeca y una niña enferma. Ahora continuaba con una familia que había elegido amarse sin condiciones, construir sueños juntos, y demostrar que el amor más poderoso es el que decide quedarse, crecer y multiplicarse, sin importar de qué mundo vengas o hacia dónde vayas.